a verlo y para conversar con él de diversos temas y siempre lo encontraba estudiando. Y yo le decía, oye Javier, pero ese tema te lo sabes de memoria. Pero siempre él estudiaba cosas nuevas. Y creo que esa es una lección que los peruanos debemos de aprender. Javier siempre ha estado buscando cómo investigar para transmitirnos a sus conciudadanos cosas nuevas, conceptos importantes. Y en ese sentido, Javier, digamos, nos deja un legado en cada uno de los libros que hace, porque es producto de una investigación, no es producto simplemente de un entusiasmo. Este es un libro de un análisis profundo sobre una institución que él la señala con toda claridad. Los ingleses decían, "The king can do no wrong". El rey no se puede equivocar. Por cierto, en una monarquía, sobre todo en una monarquía de origen teocrático, the king can do no wrong, el rey no se puede equivocar porque Dios no se puede equivocar. Pero en las democracias, the president can do wrong. O sea, el presidente se puede equivocar. Y en consecuencia no podemos utilizar instituciones que fueron creadas para otro esquema en un esquema diferente. Ustedes no pueden jugar fútbol en la cancha de básquet, ni pueden jugar básquet en la cancha de fútbol. Ni pueden jugar fútbol con las reglas de básquet, ni básquet con las reglas del fútbol. Entonces, siempre hay que estudiar el porqué de las instituciones. Y eso lo aprendí yo de Javier desde el día 1 que estuve en su estudio. Y por eso quiero decirles que a mí me entusiasma no presentar este libro, digamos, porque este libro fue presentado hace muchísimos años y ha sido trajinado por quienes hemos estudiado y escrito sobre esta materia. Pero sí me entusiasma el reconocimiento que la Universidad Simón Bolívar le hace a un hombre de estos quilates en el Perú, que es un lujo para los peruanos tener una persona de esta magnitud. No pasa todos los días, no le pasa a todos los países, y por eso esto me parece fundamental. El tema de la responsabilidad constitucional del jefe de Estado pasa, como él muy bien lo señala en este libro, por el tema de la vertiente penal y por el tema de la vertiente moral. Y son dos vertientes distintas. La vertiente penal, la vertiente delictual, la vertiente antijurídica, es una vertiente que está fijada en los libros. Es decir, las leyes, para que sean obligatorias, tienen que estar puestas en un estatuto, porque las leyes se tienen que conocer. No tiene que pasar que, como el tirano de Rodas, ponía en la parte alta de su coloso a la entrada del puerto las leyes y decía, ahí están las leyes, pero nadie las podía leer. Entonces las leyes todos las tienen que entender. Pero así como hay la vertiente jurídica, y por eso no se puede juzgar a nadie, y Javier es campeón de eso por algo que no está previa y específicamente tipificado como delito, en el caso de la responsabilidad moral no puede estar expresa en normas. ¿Por qué? Porque la moralidad no está expresa en cánones. La moralidad es el sentimiento que tiene un pueblo respecto a lo bueno y lo malo, que trasciende incluso lo jurídico que está íncito en esa sociedad, en esa nación. Y es por eso que es tan difícil de asir el tema moral para ponerlo en un tema, eventualmente, en un tema con alguna consecuencia jurídica, como es la vacancia del presidente, ¿no es verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de las instituciones, porque no todas son iguales, y Javier lo dice con claridad en su libro. Yo no quiero extenderme mucho, porque todos saben ustedes que efectivamente con Javier nos une una amistad de casi 50 años, 40 y tantos años, y podría hablar semanas seguidas sobre Javier Vallerriestra, y de todo lo que
lo que él le ha dado al país y lo que hemos aprendido de él, porque hemos visto grandes debates donde, a pesar de que no tenía el lado de la simpatía supuestamente popular, de lo, comillas, políticamente correcto, él salía a defender la tesis en la cual creía. Y eso es sumamente importante en este país que solo busca flashes. Hay que saber conducir a una sociedad, más aún cuando se es político, que es una ocupación, que es una vocación que hoy día va quedando desierta, no porque la gente no quiera participar en la política, sino porque no tiene condiciones para participar en la política, ni se prepara para participar en la política. Y entonces se acuña en nuestros países aquella frase que los italianos ya hace 30 años o 35 años descubrieron, el qualunquismo, que quiere decir el cualquierismo. Lamentablemente, con el destrozo de las instituciones, hoy día cualquiera cree que puede ser cualquier cosa. Y lamentablemente nos damos cuenta que es verdad. Y eso es lo que tenemos que combatir. Y para combatirlo hay que leer a Bayerriestra, no solamente en este libro, sino en ese interesantísimo libro que tiene varios, por cierto, todos los de extradición. Por ejemplo, los libros de extradición de Javier, los 3 tomos de la extradición son verdaderamente, aconsejables y además de lectura obligatoria para quien esté en este tema, sino también esas discusiones respecto al Tribunal Constitucional que mantuvo con Roberto Ramírez del Villar respecto a los debates del año 85. No quiero extenderme más, quiero decirles que me siento muy contento que hayan acompañado a Javier en esta noche. Javier se merece cualquier homenaje del país y yo, por cierto, siempre estaré para poder ayudar en cualquier cosa que haga resaltar a él como un peruano notable, no notorio, notable, del siglo XX y XXI. Y yo creo que con eso, nosotros, con este libro que está reeditando después de 60 años, nos damos cuenta de algo que es importante para la gente de derecho. Lo importante en el derecho son las buenas leyes, pero lo importante en el derecho y en quienes aplican el derecho es entender para qué y por qué se hacen las instituciones. Y en este libro está explicado por qué se hace la institución de la responsabilidad de los jefes de Estado. Si nosotros solo leemos lo que dice la ley, sin saber lo que está detrás de la norma, sin aquello que Rudolf von Jhering llamaba el fin del derecho, entonces sencillamente no sabemos nada. Y lo que yo aprendí de Javier desde el primer día es que no solamente hay que recitar la ley, sino que hay que saber lo que es el derecho que está detrás de la ley. Javier, felicitaciones, realmente le sigues dando una cátedra permanente al Perú y esperamos que siempre nos ayudes a reflexionar y que siempre nos dejes tu pensamiento escrito para poder nosotros recurrir a él en cualquier momento. Muchas gracias a todos, gracias a la universidad, gracias a Mauricio Mulder y gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Alberto Borea Odría, gran amigo, por sobre todo admirador de don Javier Bayerriestra, como él muy bien lo ha señalado. Diputado de la República, senador de la República y hoy catedrático. Y vamos a recibir, señoras y señores, al autor del libro La responsabilidad constitucional del jefe de Estado, edición reeditada a través del Fondo Editorial de la Universidad Peruana Simón Bolívar. Doctor Javier Bayerriestra. Muchas gracias por la magnífica recepción que se me hace. Ese es el prólogo de mi intervención, que puede merecer este tipo de manifestaciones. Lo que hay que ver es el epílogo. ¿Qué cosa dejaré después de hablar 10 minutos? Y ahí puede ser que se me baje el pulgar diciendo este tipo no es el de antaño, este tipo no es el de ayer, está en crisis intelectual. Pero yo
quiero decirles que si hay un tema que debíamos abordar y que debíamos consagrar en todas estas reuniones que se realizan constituyentemente y singularmente esta que se realiza en el viejo Senado, que recobrará sus fueros en algún momento determinado y volverá a estar instalados aquí, es que no hay que tomar una posición de presidencialismo, hay que despresidencializar la presidencia de la República. Ese es el tema, el leitmotiv fundamental, despresidencializar la presidencia de la República. El Perú, a lo largo de sus casi 200 años, ha tenido presidentes de la República que han sido nefastos para el Perú. No podemos jactarnos de que haya alguno que sea una excepción. Todos han terminado comprendidos. Fijarse cómo están las cárceles de hoy. Hay dos presidentes de la República presos, otro que está por ser extraditado y un cuarto que está cuestionado. Eso indica que hay una crisis institucional que como decía un gran tratadista, instituciones, hombres y cosas, todo ha sido falsificado, no son verdad aquí. Es por esto que tenemos que tener una postura para reconstruir la democracia peruana y evitar que se produzcan situaciones como la que estoy relatando, como la que estoy describiendo. Si examinamos la historia del Perú, veremos que los arabicus, en los días del imperio de los incas, eran los que se encargaban de hacer la historia, pero en un gobierno de 400 años solo se consagró a 14. ¿Cómo es posible que en 400 años solo gobernaran 14? No es que gobernaran, eran los únicos que merecían la memoria del pueblo, la memoria de los historiadores. Es por esto que los arabicus nos dejaron un legado que no se repitió en la colonia porque éramos un país dependiente, pero sí se repitieron en la historia de la República. En la historia de la República simplemente se han producido acusaciones graves como la que producida contra PC y singularmente la producida contra Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía gobernó 11 años el Perú y a las finales, cuando se produjo una crisis internacional y nacional, fue removido de sus cimientos por el militarismo siniestro de Sánchez Cerro. Y después de esto nos hemos encontrado con que hoy día hay dos expresidentes de la República en la cárcel y otros que están postulando a la misma situación. Por eso es que debemos luchar para combatir esto y conquistar que hay que darle una fisonomía democrática al Estado peruano. Y esa fisonomía democrática pasa por la despresidencialización de la presidencia de la República. Basta ya de girar en torno al jefe de Estado. Hay que construir una figura en cuya virtud el gobierno del Perú sea un gobierno parlamentario, un gobierno de 3 cámaras, la Cámara de Diputados, el Senado, que es donde estamos reunidos en este instante y cuyas paredes resumen infinitos debates históricos, Sebanes, Sánchez y otros grandes polemistas que hubo aquí, para saber que tiene que haber esas 2 cámaras más una tercera que sea un Senado funcional. Hay que reconstruir constitucionalmente al Perú, hay que refabricar al Perú. No podemos continuar en esta situación en que estamos gobernados por una carta unicameral que es obra de un golpismo siniestro, de un golpismo totalitario que introdujo esta figura en el Perú. Tenemos que hacer todo lo necesario antes de preocuparnos en las elecciones, quién va a ser elegido diputado, quién va a ser elegido congresista, preocuparnos por refabricar al Perú, reconstruir al Perú. Y eso exige que hagamos una posición autocrítica sobre la situación en que se encuentra el Perú con todas estas características. O sea que yo quiero decirles que he estado preparándome para venir aquí y he encontrado citas que vienen al caso porque me voy a ocupar de eso. Voy a hablar del sistema parlamentario. El sistema parlamentario es el que existe cuando la presidencia de la República está despresidencializada y
es el Parlamento el que gobierna. Carl Smith decía, el sistema parlamentario es una forma propia de un moderno Estado de Derecho. Combina cuidadosamente dosificados elementos que responden a principios políticos contrapuestos, monárquicos para consolidar el poder ejecutivo y contrapesar así el gobierno con el Parlamento, elementos aristocráticos en la organización y composición del poder legislativo, principios democráticos, identidad del pueblo consigo mismo, comunidad política expresando su decisión en votación directa en caso de conflictos entre el Parlamento y el Gobierno, apareciendo así el pueblo como el tercer hecho superior y factor determinante en el establecimiento del equilibrio constitucional. Mediante esta mezcla y equilibrio se evita así el absolutismo. O sea que debemos buscar el absolutismo a través del parlamentarismo, conforme dice Carl Smith. Eso nos llevará a enfrentar situaciones, porque en el Perú hay una crisis moral y una crisis intelectual, una crisis institucional. Podemos repetir lo que se dijo ya en el siglo XIX, instituciones, hombres y cosas, todo ha sido falsificado, no son verdad aquí. Por eso es que yo apelo a los pliegues de este Senado, que fue el último legítimo del Perú, para poder reconstruir, refabricar la democracia peruana. ¿Cuáles han sido las más frecuentes acusaciones? Las más frecuentes acusaciones, fundadas o infundadas, han versado sobre violación de las garantías individuales, principalmente prisiones, deportaciones y clausura de imprentas, en ilegalidades en el manejo de las rentas públicas, gobernando sin presupuesto o infringiéndolo, usurpando atribuciones en materia de empréstitos, impuestos y contratos fiscales, en ordenar y encubrir delitos contra el sufragio y la verdad electoral, en conceder ilegalmente ascensos militares, desobedecer fallos de los tribunales, no respetar las inmunidades y otras de índole semejante. No es raro que los ministros hayan admitido con franqueza haberse visto obligados a transgredir la ley. Entonces, vemos que cuando se leen textos hay una serie de catilinarias en las que tratan de decir que el Perú no debe marchar dentro de los parámetros en que se encuentra en estos momentos. Esto tiene que ser reformado. Entonces, ya vemos la crisis en que se encuentra este jefe de Estado, que fue fruto de un acuerdo siniestro en los días electorales que lo llevó al poder. Ya el poder de esta persona se ha desvanecido, no representa a nadie, de tal manera que tenemos que pensar que hay que reconstruir la democracia, y para eso tenemos que pensar cuál es la responsabilidad política. Aquí tengo unos apuntes. Del 12 de febrero de 1821 hasta el 8 de octubre de 1821 estuvo en vigencia el reglamento que San Martín promulgó en Huaura. Fue la primera ley de responsabilidades políticas en América Latina. Todos los funcionarios públicos sean responsables en un juicio y residencia que se seguirá por una comisión especial nombrada por la Capitanía General en los casos de gravedad. No se mencionaba la responsabilidad del protector. Tenemos pues que pensar que hay que reconstruir al Perú, y eso debe ser simplemente no ser aplaudidores de oficio de los candidatos a elecciones. Olvidémonos de eso. El Perú tiene que ser refabricado, el Perú tiene que ser reedificado, y esa reedificación supone que el Parlamento existente actualmente, que es apócrifo, sea disuelto por voluntad popular, por voluntad plebiscitaria de las masas, por voluntad plebiscitaria de las masas, no por una actitud singular o aislada de un grupo de personas, sino por una actitud nacional. Y a base de esto, encontrarnos con un nuevo país, con un nuevo Estado, con una nueva Constitución, con una Constitución con sus tres cámaras: la Cámara de Diputados, que representará a los pueblos; la Cámara de Senadores, que representará a los gobiernos regionales; y el tercer elemento, que sería el Senado funcional, en la que las personas estén representadas en relación con sus funciones. Por esto yo les digo a ustedes, para no fatigarlos, ya después de todas las magníficas piezas oratorias que hemos tenido, es poco lo que yo puedo agregar. Han estado estupendo Alberto Borea y los demás colegas, y yo les...
Y yo exhorto a todas las personas a que cuando salgan de acá piensen, no hemos ido a aplaudir a un candidato. Yo no soy candidato a nada. Tengo 86 años de edad y si bien todavía puedo hablar en público, no aspiro a crear ninguna situación política. Pero sí les digo, mientras tenga existencia, mientras tenga vida, mientras tenga vitalidad, yo voy a luchar a rajatabla para que se reconstruya el Estado peruano. El Estado peruano no puede ser el unicameralismo, que es la herencia del fujimorismo, la herencia del fascismo peruano, la herencia de los fascistas criollos. Tenemos que refabricar la constitucionalidad democrática del Perú a base de pensar en cómo debe ser el Perú nuevo. Debemos volvernos los líderes de América Latina, los líderes de Indoamérica, en el sentido de que nosotros vamos a hacer la vanguardia de cómo deben reconstruirse los estados de América Latina. Lo que sí les digo es que no podemos quedarnos como estamos y hay que tomar una actitud, una reacción viril, una reacción ultrademocrática de enfrentarse a las personas siniestras que han construido esta pseudo-democracia peruana, esta democracia falsa, esta democracia apócrifa, esta democracia que no representa ninguna verdad electoral ni ninguna verdad constitucional. Eso es todo lo que quería decirles a ustedes y para el que no despertar su odiosidad les digo que ya concluí y que los dejo con este mensaje. Bien, maestro. Muy bien. Muy bien está. Muy bien. Muchas gracias, señoras, señores, muchas gracias. Palabras emotivas de el doctor Javier Valle Riestra en la presentación de su libro, La responsabilidad constitucional del jefe de Estado. Queremos señalar que esta ceremonia, esta presentación del libro del Fondo Editorial de la Universidad Peruana Simón Bolívar está siendo transmitida a través de la señal de televisión del canal del Congreso de la República para todo el país. Vamos a invitar, tomar asiento por favor, tomar asiento. Vamos a invitar al doctor Wilder Calderón para palabras de agradecimiento y cierre de esta ceremonia. Doctor, y por supuesto para hacer el brindis también. Doctor Wilder Calderón. Doctor Wilder Calderón. Que venga adelante, por favor. Tomar asiento, por favor, tomar asiento, tomar asiento. Queremos agradecer a la Sociedad Nacional de los colores morados del Señor de los Milagros, en honor del Señor de los Milagros, están presentes. Saludos. Esperamos luego del brindis, por favor. Brindis, palabras del señor Robles, por favor. Brindis. Maestro Javier, compañero de toda una vida, queremos expresar nuestra gratitud y agradecimiento por tu sabiduría, por tu entrega de maestro y decirles a todos ustedes que nos pongamos de pie para elevar nuestras copas, para pedir a Dios que lo mantenga a nuestro lado a Javier, que le siga brindando salud, dicha, felicidad y sobre todo vida, para que siga siendo una luz y un sendero en nuestra patria. Salud, Javier, y que Dios te bendiga. Salud. Muchas gracias al señor Manuel Robles, presidente del directorio de la Universidad Peruana Simón Bolívar. Gracias señor Wilder Calderón, igualmente. Señoras, señores, a todos ustedes, a nombre del Congreso de la República, a través del despacho del señor congresista Mauricio Mulder Bedoya, tercer vicepresidente de la mesa directiva del Parlamento Nacional. Muchas gracias en la presentación de este libro, La responsabilidad constitucional del jefe de Estado, obra que está a disposición de todos ustedes
saliendo de la sala Raúl Porras Barnechea. Hasta aquí la ceremonia protocolar de presentación. Muy buenas noches, gracias por vuestra presencia. Compartamos un brindis.